Anthony, mira lo que te he traído hoy. ¿Qué tenemos aquí? Son unas fotos mías en blanco y negro. ¿Pero se pueden enseñar en público? Sí, tranquilo. Ah, vale. Bonitas. Se ve que te he enseñado bien, ¿verdad? Sí, he aprendido algo, ¿no se ve? ¿Aquí dónde estás? Aquí estaba cerca de la estación. Ah, sí. A las 4 de la madrugada había perdido el tren, fíjate. Las 4 de la madrugada. ¿Pero qué hacías por ahí? Por suerte que tenía conmigo mi pregunto cámara de nunca, foto. No te pregunto, dejémoslo. Se ve que realmente prefieres el blanco y negro al color, ¿eh? Blanco y negro y color son dos cosas distintas, depende del uso a que se destinen. Si las saco para agencias o editores, seguramente utilizo el color, puesto que las piden así porque se considera que representan mejor la realidad. Cuando en cambio fotografío por placer o para hacer exposiciones, seguramente prefiero utilizar el blanco y negro. ¿Por qué? Porque creo que representa mejor el que la fotografía sea una transfiguración de la realidad y el doblegarla al modo de ver propio. En el blanco y negro, con el uso de filtros, que luego más adelante afrontaremos en detalle, se puede también variar las tonalidades de grises de los elementos de la composición. Piensa, qué sé yo, por ejemplo, una mariquita roja sobre una hoja verde. Si es fotografiada con un filtro rojo, la mariquita resultará muy luminosa, mientras la hoja saldrá muy oscura. Si al contrario pongo en la cámara un filtro verde, será la hoja la que aparecerá más luminosa, mientras la mariquita resultará reproducida con una tonalidad de grises mucho más oscura, pues además se puede intervenir también después en fase de impresión en la cámara oscura actuando sobre la nitidez, el contraste y sobre las tonalidades de grises. De todos modos se ve que el blanco y negro es otra cosa, otro mundo. Pero ¿tú me aconsejarías utilizarlo también en digital? Bueno, mira, en digital desde el menú puedes seleccionar el modo blanco y negro y sacar las imágenes directamente en blanco y negro. En algunas situaciones puede ser cómodo, pero si puedo darte un consejo, yo dejaría esta operación a la fase de postproducción, ya que durante la postproducción puedes intervenir de manera más detallada y ajustando de modo más exacto los parámetros de la conversión de la imagen del color al blanco y negro, y entonces seguramente lograrás efectos creativos más eficaces. De todos modos, el discurso sobre la postproducción lo haremos también en otro momento. Eso lo ¿verdad? trataremos más adelante. Bueno, ya que me has hecho esta pregunta, en la cámara puedes seleccionar otros parámetros que atañen también a la fotografía de color, no solo para el blanco y negro. Eso quería como la preguntar. nitidez, el contraste y la saturación. Estos parámetros son seleccionados desde un menú de la cámara y te permiten intervenir ya en el momento del disparo sobre el rendimiento de la imagen. Sí. Pero en este caso también, yo creo si quieres conseguir resultados más correctos y exactos, es mejor realizar una intervención de postproducción, ya sea porque la pantalla del ordenador te permite una mejor visión de las imágenes respecto a la de la cámara de fotos, o sea porque precisamente hay unos parámetros de ajuste un poco más articulados y que te permiten intervenir de forma más eficaz sobre tus imágenes. Está bien, pero ¿me prometes que este discurso de la postproducción lo trataremos más adelante? Sí, ya lo veremos. Vendrá un colega que te explicará todo del mundo de la postproducción. Espera, ¿por qué un colega tuyo? ¿Por qué tú no? Bueno, estará un colega mío porque en los próximos días estaré un poco liado. Está bien. Escucha. Y este anillo de enfoque sé que tiene que ver con los modos de exposición, ¿correcto? Perfecto, se encarga efectivamente de ajustar los modos de exposición. ¿Y cómo se usa correctamente? Bueno, con el anillo de enfoque podemos indicar a la cámara cuál es el modo a utilizar, es decir, podemos decidir cómo configurar el tiempo y el diafragma. Si reglamos el anillo de enfoque sobre M, que está por manual, nosotros decidimos qué tiempo y qué diafragma utilizar, y entonces indicaremos a la cámara cómo exponer la fotografía, decidiendo cada elemento de la exposición. Al contrario, utilizando el modo A, esta que ves marcada aquí. ¿La A qué quiere decir? Está por Aperture. Espera, ahora tengo una posibilidad por fin de enseñarte algo. Aperture. Dilo. Aperture. Bien, seguimos. Bueno, de hecho, Aperture está por apertura del diafragma, y gracias a este modo puedes ajustar el diafragma y hacer que la cámara elija el tiempo más indicado para las condiciones de luz presentes en el momento. Luego hay este otro modo, está indicado por la letra T, la cual está por prioridad de tiempos, y funciona como la prioridad de los diafragmas. La única cosa es que en este caso tú regulas el tiempo, y la cámara decide automáticamente qué diafragma utilizar basándose en las condiciones de iluminación que encuentra. Tanto en un caso como en el otro, de todos modos ten cuidado porque debes siempre controlar qué tiempo o qué diafragma está seleccionando la cámara para evitar fotos movidas o con una profundidad de campo no adecuada al tipo de sujeto que estás encuadrando.
¿Me puedes hacer un ejemplo de cuándo utilizarías, por ejemplo, el té? Por ejemplo, el té lo utilizaría en situaciones en las que está más interesado en congelar sujetos o movimientos, o cuando quieres estar seguro de que tú no vayas a mover la cámara. Entonces el tiempo es el parámetro fundamental que hay que ajustar para tener una foto correcta. En ese caso, tú ajustas el tiempo y la cámara elige el diafragma de manera independiente, según las condiciones de luz, y no acabará influenciando tu fotografía. Si en lugar de seleccionar prioridad de tiempo escoge la de los diafragmas, esto es aconsejable en situaciones en las que, como en un paisaje, quieres una profundidad de campo muy extendida, pues en ese caso ajustas el diafragma y te despreocupas del tiempo, ya que los sujetos están todos parados. Por lo que atañe a la P, esta es otra letra que encuentras aquí atrás, sirve para seleccionar el modo Program, es decir, la cámara en este modo elige automáticamente el tiempo y el diafragma a seleccionar, basándolo solo en el exposímetro. Por lo demás, le dejas hacer todo a la cámara. Sí, pero así no corro el riesgo de tener unas fotos equivocadas. Por ejemplo, la cámara no sabe si yo estoy fotografiando un niño que corre o quizás un paisaje en el que... Sí, de hecho el problema está justamente aquí. Utilizando el modo Program no puedes indicar a la cámara el tipo de sujeto que estás fotografiando. Igualmente en muchas cámaras ves como también sobre esta, en la virola encuentras otros símbolos. Es cierto. ¿Qué son? Son modalidades de exposición específicamente indicadas para unos tipos de fotografía. ¿Ves? Hay símbolos que indican el tipo de fotografía. Por ejemplo, tenemos el paisaje, el retrato o la foto macro. Y seleccionando una de estas modalidades, la cámara utilizará los parámetros más adecuados para este tipo de fotografía. Por ejemplo, si fotografiamos un paisaje o seleccionamos el modo paisaje, la cámara intentará utilizar diafragmas lo más cerrados posibles, de modo que se extienda la profundidad de campo. Si al revés fotografiamos un evento deportivo y seleccionamos el modo deporte, la cámara intentará utilizar unos tiempos rápidos para bloquear los sujetos en movimiento y dejará en segundo plano la selección del diafragma. ¿Te dije alguna vez que jugué al fútbol americano durante 16 años? No. Sí, entonces, ¿cuándo me sacarás una foto haciendo así? ¿O al baloncesto? Sí, está bien, Anthony. Programas automáticos. Entonces es una buena invención esta. Sí, bueno. Pero no me pareces muy entusiasta. No, porque igual ya sabes lo que pienso. Creo que los programas automáticos no te dejan la libertad de tomar tus decisiones para hacer la foto. Sobre todo alguien como tú, que está aprendiendo a fotografiar y que ya tiene unas nociones, creo que sea capaz en muchas situaciones de determinar solo cuál es el tiempo y el diafragma más adecuado para realizar una foto, ¿no te parece? Entonces, ¿estás diciendo que debería poner la cámara en manual y hacerlo todo yo? Sí, como elección podría utilizar el manual, aunque en algunas ocasiones puedas utilizar también un semiautomatismo. Te permite agilizar las operaciones y seguir teniendo un control sobre el tiempo y diafragma, tanto utilizando la prioridad de tiempos como la prioridad de diafragmas. Reducirás el tiempo necesario para ajustar la cámara y sabrás siempre lo que estás haciendo en tu exposición. Sí, pero ¿cómo hago para subexponer o sobreexponer en condiciones difíciles, como en la nieve? Bueno, para condiciones especiales, como ya hemos dicho antes, donde no se necesita seguir las indicaciones del exposímetro, sino intervenir personalmente modificándolas, en las reflex está previsto un comando que permite sobre o subexponer hasta 2 stops, y esto sirve de hecho para ir contra las indicaciones del exposímetro en situaciones como en la nieve o en la playa, o en presencia de luminosidades fuertes, o al revés, con sujetos muy oscuros. Pues si lo he entendido bien, puedo poner la cámara en manual, donde yo tengo el control total, o puedo utilizar unos semiautomatismos y así puedo ser un poco más rápido, ¿es así? Sí, perfecto, esa es la clave, el objetivo. Entonces, cambiando de tema, a mí, sobre todo si estoy de vacaciones o cuando paseo, me gusta fotografiar también monumentos, arquitecturas. ¿Puedo considerarlos sujetos? Claro, considera que gran parte de la fotografía se dedica específicamente a la foto de arquitectura. Muchos profesionales, como actividad principal, se dedican exclusivamente a la fotografía de arquitectura. Entonces la pregunta es, ¿puedo utilizar mi reflex para fotografiar arquitectura de manera profesional? Sí, puedes utilizar tu reflex para fotografiar arquitectura, sin duda. Ocasionalmente, por supuesto, te encontrarás un poco limitado, porque a menudo hay problemas de difícil solución para una reflex de 35 mm normal. Se precisan aparatos un poco distintos y seguramente no transportables en tu mochila. Entonces, como esos monstruos Hasselblad o Mamiya, ¿no? Sí, el lenguaje específico se trata de aparatos de cuerpos móviles, los llamados bancos ópticos que permiten variar la posición entre el plano en el que se produce la imagen y lo que incluye la óptica. Esto permite solucionar los problemas cuando estamos en espacios restringidos, por ejemplo,
Si debes fotografiar un edificio, estás obligado a apuntar con tu cámara hacia arriba y esto conlleva que las verticales vayan en fuga y entonces confluyan hacia arriba. Mientras si lo haces caso, en las revistas de arquitectura siempre ves edificios fotografiados con las verticales bien rectas. Esto es posible gracias a los movimientos de basculamiento y descentramiento que se pueden realizar con estas cámaras que permiten precisamente controlar la perspectiva. Espera, me perdí un momento. Entonces, ¿qué es este basculamiento y descentramiento? Sí, ¿qué son? Son los movimientos que es posible realizar con estas cámaras. Es decir, el poder mover las dos placas que contienen la óptica y en la que está la película o el sensor digital de manera independiente la una a la otra. Gracias al basculamiento se puede controlar tanto el rendimiento perspectivo y entonces evitar fotografiando un edificio que las verticales vayan confluyendo hacia arriba, como también la profundidad de campo, de manera que el sujeto está totalmente enfocado, aunque esté dispuesto a distintas distancias de la cámara. Y el descentramiento, a su vez, se utiliza para corregir la perspectiva, pero también a veces para evitar obstáculos presentes ante nuestro sujeto sin tener que mover del eje del edificio. Interesante. También existen objetivos para la 35 mm que ofrecen la posibilidad de basculamiento y descentramiento. Claramente están un poco más limitadas en la posibilidad de corregir estas deformaciones. Bueno, entonces yo también puedo montar estos objetivos en mi reflex, ¿verdad? Sí, claro, puedes hacerlo. Bueno, salen bastante caros. Si te los puedes permitir, seguramente son útiles. Si quieres, lo tratamos en otro momento. Perfecto. De todas maneras, aparte del aspecto técnico, una de las cosas que me interesa mucho es tu aproximación a la fotografía de la arquitectura, tu filosofía. Pues mira, fotografiar arquitectura significa también comprender el tipo de edificio que se fotografía. Mira, todo edificio tiene una función para la que ha sido diseñado. Puede ser un lugar de culto, una escuela, en fin. Existe una función para la que el arquitecto lo ha diseñado y que define sus características. Además, también otra característica importante puede ser el entorno en el que está introducido este edificio. Seguramente el arquitecto ha realizado un estudio sobre la luz que lo incida en los distintos momentos del día. El fotógrafo debe aprender a reconocer estas características y a reproducirlas también en las imágenes que va a fotografiar. Entonces se trata de poder comprender el contexto del edificio y destacarlo, o también escoger los momentos del día más adecuados. ¿Te acuerdas de cuando hablamos del Palacio Strozzi? Sí. Puedes destacar las características del edificio aprovechando la mejor luz. ¿Y si yo quisiera introducir una persona en el interior de esta fotografía de arquitectura como mi mujer? Un hermosísimo edificio y ella justo en el centro, ¿qué hago? Pues si hablamos de fotografía de arquitectura, quizás sea mejor que dejes a tu mujer fuera de las tomas. También porque no hablamos de fotos recuerdos, sino de fotos de arquitectura. En este tipo de fotografía, la presencia humana debe servir, en todo caso, para contextualizar el edificio. No debe ser un elemento molesto que no esté relacionado con el mismo edificio. No puedo decir que ella es una molestia en la foto. Pues sí, déjala en el hotel con el equipamiento de sobra. Cuando vas a sacar fotos de arquitectura, céntrate en el edificio. Y solo si las necesitas, introduces las personas. Si estás en el interior de una mezquita y hay una persona rezando, en este caso entonces sí, la presencia humana sirve y es un elemento comunicativo de tu imagen. Entonces, recapitulando... En esta clase hemos tratado las modalidades de exposición, tanto las automáticas como las semiautomáticas, cuáles son los casos en los que es aconsejable utilizar una en lugar de la otra y también el tipo de aproximación que se debe tener en las fotos de arquitectura. Entonces deberías tener todos los elementos ahora para fotografiar y volver a casa de tu viaje con un buen reportaje. Diría que sí. Bueno, ahora vete, dispara y vuelve para enseñarme las fotos. Nos vemos. Gracias. Anthony, llegas un poco tarde, Perdona. Pero si hubieras visto la escena que acabo de ver, había una pareja en la plaza completamente sola, no había nadie. Estaban peleándose, ella le ha pegado una bofetada. No, es cierto, no te miento. Creo que son solo excusas, Anthony, ¿eh? No, ha sido así. Si hubiera tenido la cámara de fotos, hubiera fotografiado esa escena. Preciosa. Te hubieras dedicado a la street fotografía, ¿eh? Sabes que tu pronunciación está mejorando mucho. Street photography. Street photography. Street photography. Muy bien. Aparte de las parejitas que se pelean por la calle, la street photography es uno de los géneros más practicados y también más importantes de la fotografía.
Se extendió a principios del siglo pasado cuando se empezaron a fabricar cámaras de fotos más portátiles y más prácticas para llevar encima. Uno de los principales intérpretes, seguramente el más famoso entre ellos, es Henri Cartier-Bresson. ¿Te acuerdas? Ya hemos hablado de él. Momento decisivo. Perfecto, él ha teorizado precisamente el momento decisivo. Su fotografía estaba pensada sobre todo para captar esto, el momento decisivo. El momento en el que sucedía algo digno de ser fotografiado y que explicaba una escena de la vida. Compró una Leica, una cámara muy ligera, y con ella trabajó durante toda su carrera. Murió recientemente, en el año 2004. Fue un gran reportero. Junto a Capa o Simur, entre otros, fundó la agencia Magnum, una de las agencias fotoperiodísticas más conocidas. Te he hablado mucho de Bresson porque es el más famoso de estos reporteros, pero hay muchísimos más. Piensa también en Robert Frank, en Wiggy. Wiggy fotografió en la primera mitad del siglo XX utilizando precisamente una cámara de gran formato. Wiggy era americano, ¿verdad? Exacto, americano, y como muchos colegas americanos utilizaba precisamente una Speed Graphic, una cámara muy grande para llevar encima con flash de bulbo, y gracias a esta encuadraba temas de crónica, personajes famosos. Se dedicó durante mucho tiempo también a fotografiar criminales, los suburbios de las ciudades. Un paralelismo con Wiggy podría haberse hecho con Brassai, un fotógrafo de origen húngaro que en cambio se dedicó a fotografiar París, pero intentando captar los aspectos más insólitos, no la misma típica imagen de París, Ville Lumière, sino dedicándose a fotografiarla de noche, con la lluvia, fotografiando los jardines, visiones poco habituales de esta ciudad. Otro gran reportero fue Robert Doisneau. Él también se dedicó mucho a París, pero sobre todo fotografiando a niños que jugaban, intentando captar los aspectos más periféricos de la ciudad, en momentos que explicaban de alguna manera la vida de estos ambientes. Entonces, ¿qué tipo de equipo se necesita para dedicarse a la street photography? Bueno, es necesario un equipo rápido de montar, ligero, fácil de llevar encima, también puede servir una reflex, pero se recomiendan equipos con telémetro, precisamente porque son más silenciosos, ya que no tienen el vuelco del espejo que con su ruido podría llamar la atención del sujeto y por lo tanto hacer que fuera menos espontáneo frente al objetivo. Se intenta siempre fotografiar apuntando a la velocidad, para captar el momento decisivo, y para captar el momento decisivo es necesario estar preparado y tener también en el equipo aparatos que se conozcan a la perfección y que permitan disparar de manera rápida y silenciosa. ¿Y si me escondo con un teleobjetivo largo para fotografiar a alguien sin que me vea? Sí, puede ser una forma de no hacerse notar y evitar el problema de acercarse demasiado al sujeto. Pero ten en cuenta que en este tipo de fotografía es muy importante que el observador sea partícipe de la imagen que tú has fotografiado, y para esto es mejor utilizar una distancia focal corta que te permita acercarte al sujeto e introducir así a la persona que observará la foto en la escena que estás fotografiando. Es cierto que el sujeto cuando te acercas puede distraerse con tu presencia y presentarse menos natural, pero eso es cosa tuya. Tener la máxima rapidez para montar la cámara, acercarte y disparar antes de que el sujeto pierda su naturalidad. Al principio podrías también probar a enfocar, en lugar de directamente al sujeto, alguna cosa situada a la misma distancia y después girarte, solo en el último instante para hacer la foto. En cualquier caso, apuntas siempre a la máxima velocidad de ejecución. Ya veo. Estaba leyendo un artículo, he visto que había un fotógrafo que ha apuntado a, no sé, usando un tubo negro delante de su cámara fotográfica, de forma que podía apuntar a otra cosa, y en cambio... Sí, eso también es un truco que usan muchos fotógrafos reporteros, como Ellen Lewitt. Usaba este tubo dentro del cual hay un espejo colocado a 45 grados que permite fotografiar al sujeto dirigiendo la máquina en otra dirección. Esto ayuda a mantener al sujeto en su máxima naturalidad y evita también la molestia de apuntar la cámara directamente a nuestro sujeto. No obstante, antes hablabas de la velocidad, por lo que me parece que la velocidad lo es todo. Exacto, la velocidad es fundamental, pero para conseguir velocidad es necesario conocer perfectamente la técnica, lo cual te permitirá actuar con el instinto. Es parecido a cuando se aprende a conducir un coche. Al principio nuestra atención está centrada en las advertencias, en las operaciones que se deben hacer, cuándo tenemos que cambiar la marcha, cuándo tenemos que pisar el embrague. Después, a medida que se aprende a conducir, todo esto se vuelve instintivo y nos podemos dedicar mejor a la conducción. Lo mismo pasa que en la fotografía. Cuando llegamos a aprender y conocer perfectamente nuestro aparato, actuamos por instinto y podemos concentrar toda nuestra atención en captar la imagen de la mejor forma posible.
En cualquier caso, Anthony, además de ganar rapidez desde el punto de vista operativo, también puedes utilizar recursos técnicos que te permitan trabajar de manera mucho más rápida. Aumentar la sensibilidad ISO de tu cámara o utilizar películas con sensibilidad más elevada. Puedes llevar hasta 4800 ISO y esto te permitirá utilizar tiempos más rápidos. También son importantes los objetivos luminosos que te permiten disparar más rápido y sobre todo detener sujetos en movimiento, así como utilizar diafragmas abiertos, pues aunque se introduzca un desenfoque, puede ser un elemento comunicativo que no molesta en la imagen del reportaje. En definitiva, las nociones técnicas para hacer strip photography son estas, aunque esto no es todo. Hay otros componentes importantes en este tipo de fotografía. Por ejemplo, en primer lugar, es importante aprender a observar. Intenta saber captar los momentos que quizá para los demás pasan inadvertidos, pero que son dignos de ser fotografiados porque explican algo. En definitiva, aprender a mirar alrededor y captar los aspectos interesantes que hasta ahora probablemente no has observado con mucha atención. A lo mejor al principio no tendrás toda la rapidez operativa que te permita prepararte en un momento para enfocar y disparar. Podrías probar, a componer un encuadre o una escenografía que te parezca correcta desde el punto de vista expositivo y después, sobre todo, esperar el momento en el que se produce algo que pueda hacer que el encuadre sea interesante. Si antes en la plaza donde viste aquella discusión hubieras estado apostado en una esquina, listo para disparar, seguramente habrías captado un momento interesante en tu fotografía. Yo lo habría hecho, pero ¿puedo? ¿Se puede ir fotografiando a cualquiera? Claro, nadie prohíbe fotografiar a personas o cosas en situaciones públicas. Pero si esta foto después se utiliza para fines comerciales o se publica, hay normas de protección. Además de tu derecho a hacer fotografías, existen los derechos de las personas que has fotografiado. Por favor, aclárame este punto porque he escuchado de todo sobre ello. Veamos, ¿es cierto que si vas a hacer una foto de alguien sin su permiso, te pueden pedir el carrete o incluso borrar los archivos? No, en absoluto. En este caso serías tú el que sufriría un abuso. Tú tienes libertad para fotografiar a cualquiera que se encuentre en una situación pública o al aire libre. La diferencia, como te decía antes, es que tú decidas publicar esa foto o utilizarla para fines comerciales. En este caso, por fuerza debes tener autorización firmada por parte de la persona que has retratado. ¿Y esta autorización dónde se consigue? Se encuentra en muchas páginas de internet que tratan de fotografía o a menudo también se publica en revistas del sector. Sin excepciones. ¿Es necesario tenerla siempre? No, hay casos en los que no es necesaria esta autorización y se pueden utilizar las imágenes para publicarlas sin tener este permiso. Si fotografías a un personaje famoso en el ámbito de la esfera pública, estas imágenes pueden utilizarse y publicarse. No sé, si fotografías a un futbolista durante un partido, por ejemplo, puedes vender esta imagen a un periódico y hacer que la publiquen. Lo importante es no entrar en el ámbito privado del personaje famoso. No puedes ir a fotografiar a un personaje aunque sea famoso, mientras se broncea en su jardín y después intentar vender esta imagen en una revista, te pondrían una querella. En cualquier caso, también estas imágenes captadas en un ámbito público pueden utilizarse pero sin ánimo de lucro, o sea, no las puedes utilizar para fines comerciales o merchandising. Otras situaciones en las que no es necesaria la autorización pueden ser si la imagen se publica para fines didácticos o educativos. Pero ten en cuenta que en ese caso las personas retratadas podían pedir protección, al menos ocultando su rostro. Otra situación es cuando la foto tiene intereses judiciales o policiales, o en si tu foto están retratadas personas no famosas, pero que han sido fotografiadas en un evento público y no son ellos el sujeto principal de tu imagen. Por ejemplo, si en el Palio de Siena estás fotografiando a los caballos que pasan corriendo y por otro lado, más allá de la valla, hay personas que saldrán en tu imagen, en ese caso no son los sujetos principales de tu imagen, por lo que podrás publicar la foto sin pedir autorización a todas las personas que se encontraban al otro lado de la valla. Ten en cuenta también que hay personas que nunca pueden ser fotografiadas. Por ejemplo, militares, los cuarteles, todo lo relacionado con la defensa y las fuerzas del orden. Además, debes estar muy atento, sobre todo si fotografías a menores, pues tienes que pedir siempre la autorización a sus tutores. Lógico. No puedes ir a un parque y fotografiar niños si antes no pides permiso a sus padres, que seguramente no te lo darán. ¿Y estas reglas sirven en todo el mundo? No, cada país tiene sus leyes y sus normas. Por eso, si viajas, intenta conocer antes la normativa vigente en este país para no tener una sorpresa desagradable.
Hay países donde, por ejemplo, no se pueden fotografiar a las mujeres o donde es necesario estar atento a lo que se fotografía. En cualquier caso, utiliza el sentido común. Al final, cuando fotografiamos, también debemos tener una cierta ética. Debemos acercarnos al sujeto no con el intento de capturarlo como si fuera una presa, sino simplemente para retratarlo y obtener una imagen agradable. Bien. Ahora vuelvo a la plaza y veo que puedo fotografiar. Perfecto. ¿Has entendido todo bien? Yes. Equipo ligero, capacidad de observación, respeto hacia las personas que estás fotografiando y sobre todo rapidez de ejecución. E intenta ser puntual la próxima vez. Está bien. Adiós. Adiós. Entonces, ¿has vuelto a la plaza? Sí, he vuelto, solo la he visto a ella, allí sentada, triste y... he tenido que consolarla. ¿Entonces has renunciado a la street photography? Sí. En cualquier caso, bromas aparte, he reflexionado mucho sobre lo que me has enseñado sobre la street photography, pero que evidentemente no sirve solamente en ese campo. En definitiva, me preguntaba qué es realmente la fotografía. A veces la consideramos de un modo un poco instrumental. La fotografía sirve para documentar un evento, para tener un recuerdo. Mira, la fotografía consiste principalmente en explicar lo que tenemos dentro. Es la expresión de lo que tenemos dentro y el sujeto, cualquiera que sea, una persona, una plaza o un paisaje, es solamente un pretexto para esta comunicación. La auténtica comunicación que pasa a través de la fotografía recae en otros aspectos, no tanto en la existencia física o en el aspecto exterior del sujeto. Entonces, ¿qué es? Esencialmente, son dos las cosas que hay en la base de la comunicación fotográfica. En primer lugar, cómo el fotógrafo siente el sujeto, a través de sus vivencias, sus experiencias, y cómo lo filtra y lo intenta transmitir en la fotografía. Cuando se fotografía, no se hace otra cosa que proponer una clave de lectura al observador que después observará nuestras imágenes, y que a su vez las reinterpretará a través de sus propias vivencias y de sus experiencias. La segunda de estas cosas es el estilo con el que el fotógrafo lo hace, es decir, cómo afronta al sujeto. Si vas a ver una exposición fotográfica, lo que te interesa no es tanto lo que está retratado en las fotografías, si son los animales, plazas o personas, sino cómo el fotógrafo ha interpretado estos sujetos y ha modelado la luz a su voluntad para hacer estas fotografías. No observes las fotografías para intentar reproducirlas o hacerlas igual. Intenta comprender cuáles eran las intenciones del fotógrafo y cómo ha usado la técnica para obtener estas imágenes. Para los profesores es muy fácil, pero los principiantes, ¿qué hacemos? No es fácil. Como decía Ansel Adams, en primer lugar es importante aprender a visualizar previamente. Es decir, cuando te llame la atención un sujeto y decidas fotografiarlo, intenta comprender cómo saldrá en la imagen final. Por lo tanto, es necesario imaginarse después todos los pasos, desde el disparo hasta la impresión, cómo saldrá en tu foto el sujeto que estás fotografiando. Parece bastante sencillo. Para mí no es difícil visualizar qué es lo que quiero, sino conseguirlo. Esta es la dificultad. Sí, seguramente a menudo cuando mires tu foto te decepcionarás porque no encontrarás lo que has visto cuando disparaste la foto. Sí. Pero precisamente por esta razón lo importante es aprender la técnica, y no para hacer maravillas técnicas o para hacer una foto bien hecha, sino simplemente para ponerla al servicio de tus ideas, de lo que quieres comunicar a través de la fotografía. Fotografiar pasa sobre todo a través de lo que sientes, lo que cuentas son las ideas. Por lo tanto, intenta hacerte con la técnica y después pon en juego también tu experiencia, tus vivencias, tu forma de sentir la realidad. Así pues, la visualización previa es el fruto del dominio de los elementos técnicos, de todos los pasos de la fotografía, así como de la comprensión de cómo la luz y todos los otros elementos intervienen cuando tú disparas una fotografía. Entonces, emociones, saber exactamente lo que quieres, unir a esto también la técnica y de esta manera deberías conseguir tener la foto perfecta, ¿no? Así es. El fotógrafo es quien tiene el dominio total de la técnica y consigue utilizarla, pero dirigida a lograr buenas imágenes. Esto es realmente fotografiar. Piensa en un pintor. Cuando pinta no está pensando en cómo funciona un pincel mejor que otro, sino que lo hace por instinto porque está acostumbrado a hacerlo. Así debe ser para un fotógrafo, aprender la técnica para aplicarla por instinto y concentrarse solamente en lo que está fotografiando y cómo lo quiere proponer a su observador. Por eso la fotografía no tiene que estar tan relacionada con la realidad para reproducirla como una fotocopia, sino para interpretarla y proponerla de manera original. Pero hay tantas personas que piensan que la fotografía es una simple reproducción de la realidad. Sí, de hecho es un concepto un poco duro de erradicar.
Desde el nacimiento de la fotografía se le ha asignado esta función de reproducción fiel de la realidad. No es así. Sin embargo, a menudo se dice que la pintura se ha liberado cuando la fotografía ha aparecido, pues ha dejado de tener que reproducir la realidad de manera fiel, pudiendo experimentar nuevos estilos y nuevas formas de representación. Yo pienso que las cosas han ocurrido de manera diferente y que la fotografía, por el contrario, ha marcado a la pintura el camino que tenía que seguir. Ha mostrado otras formas de reproducir la realidad y solo observando las imágenes fotográficas y viendo una realidad diferente a través de la fotografía, los pintores han empezado a expresarse de manera diferente. Entonces, ¿tú piensas que el efecto es también el inverso? Sí, pienso precisamente que la cuestión se ha invertido y que en realidad ha sido la fotografía la que ha enseñado a la pintura nuevas formas de mirar. En cualquier caso, al final la cuestión está siempre relacionada con la percepción visual, es decir, con los elementos para reconocer en la imagen un determinado lenguaje y comprenderlo. Piensa que Ansel Adams decía que culturas diferentes de las nuestras tenían dificultades para reconocer en el retrato de una persona a dicha persona y la veían como una cabeza cortada. No porque fueran más estúpidos que nosotros, sino solamente porque todavía no tenían códigos para interpretar aquel lenguaje. Gracias a la fotografía se ha producido una gran difusión de las imágenes y también de estos códigos, y por lo tanto el lenguaje puede leerse mucho más claramente que otros. Por eso los elementos para transfigurar la realidad son otros en la fotografía. Piensa por ejemplo en el blanco y negro. ¿Cómo traducen tonos de grises la realidad? Son tonos de grises que asignan una tonalidad distinta a los colores de la realidad, pero que no tienen nada que ver con el sujeto ni con la propia realidad. Ahora también con Photoshop se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, ahora en postproducción se puede realmente intervenir y transformar una imagen. ¿Hablaremos en algún momento acerca de esto? Sí, de esto hablaremos más Tengo adelante. curiosidad por esta cuestión. Sí. En cualquier caso, se puede intervenir transformando totalmente la imagen y por lo tanto ampliar la comunicación y los medios de los que disponemos para comunicar. Pero otra cosa respecto al blanco y negro y al color. Yo he visto muchas fotos de grandes reporteros, como me habías recomendado, y en nuestros tiempos veo que muchos utilizan todavía el blanco y negro. ¿Por qué? Todavía está muy extendido el uso de blanco y negro, pero ¿por qué? Piensa sobre todo en el uso del color. ¿Qué significado tiene utilizar el color? Bueno, utilizar el color ayuda a diferenciar un sujeto de otro, o, por ejemplo, si tienes que fotografiar flores para saber de qué especie son. Sí, de hecho el color sirve si se tiene que explicar algo del sujeto, si se quiere describir de manera fiel y sobre todo si el color sirve para añadir información a nuestra fotografía. En cambio, cuando se usa el blanco y negro, la atención está más dirigida a las líneas, los volúmenes, las luces. Podemos decir que es una mirada un poco gráfica de la composición que estamos haciendo. Por lo tanto, es una clave de lectura distinta de la fotografía, siempre pensada precisamente para interpretar la realidad. Entonces, visualización previa, filtrar y utilizar la técnica para expresar de la mejor forma la propia visión de la realidad. Perfecto. ¿Lo he entendido bien? Esta es la idea. Bien.